Recordamos, hermano, qué es lo que vimos por última vez, que fue que el Señor Jesucristo está escondido. Es importante, hermano, porque dentro de todos los profetas, el Señor Jesucristo estaba escondido, ¿sí o no? Es la sombra, dice ahí en Hebreos, de lo que iba a venir, figura y sombra de lo que iba a venir. Y el Señor Jesucristo recibe un nombre importante, que es el Sol de Justicia. Diga conmigo, el Sol de Justicia. Que iba a nacer el Sol de Justicia, el Señor Jesucristo, el que iba a nacer en tiempos más adelante, y que iba a traer salvación a través de sus alas, hermano. A través de las alas del Señor Jesucristo hay salvación, también hay protección, hay cuidado, y que nosotros íbamos a saltar como esos becerros en la manada. Eso es lo que estuvimos nosotros viendo. También vimos acerca del día del Señor, que todos los profetas menores, absolutamente todos, hermano, no hay uno solo que no hable del día del Señor. Todos, los 12, ¿estamos? Los 12 profetas hablaron del día del Señor, que es su segunda venida. Eso también viene en el versículo 1. El día de hoy, hermano, vamos a terminar Malaquías y lo vamos a conectar con el que nos toca. ¿Ok? Entonces, yo quiero recordarle lo siguiente. Nuestro título va a ser El Espíritu de Elías. Diga conmigo, el Espíritu de Elías. Viene también y se nos ha dado el Espíritu de Elías. Ahorita lo vamos a ver. Voy a platicarle un momento, por unos minutos, acerca de la historia. Yo quiero que usted se imagine el final del Antiguo Testamento. Este es el final. El final es con el profeta Malaquías, con el equipo de trabajo que yo le vengo comentando de años, que son los últimos en trabajar, que son 3 profetas, los últimos 3, Zacarías, Ageo, Zacarías y Malaquías, son los últimos 3, junto con el escriba. ¿Cómo se llamaba el escriba? Empieza con E. Miren nomás, ahí lo estoy calando ya. El escriba con E, Esdras y Nehemías. Ellos son los que trabajaron en los últimos tiempos, hermano. Nosotros estamos en nuestra línea del tiempo ya final, en donde Dios va a guardar silencio. ¿En qué sentido? En que ya no se le va a dar palabra a algún profeta en específico. Dios siguió hablando a través de sus pergaminos, a través de sus rollos, que eran los profetas, usted lo recordará. Pero ya no se iba a levantar ningún profeta después de este. A esto, hermano, es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es un periodo que se le conoce el periodo ¿Inter qué? No de Milán, no es el Inter de Milán, no. Intertestamentario. ¿Qué significa? Entre los 2 testamentos. ¿Sí quedó claro? Repito, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay un periodo que se le conoce intertestamentario, que es un periodo entre los 2. Hay algo entre los 2. Esto, hermano, se extendió alrededor del año 400 antes de Cristo y el año 25 después de Cristo. Dice que no hubo palabra de Dios durante ese periodo, que no se le dio a ningún profeta, a nadie, hermano. Guardó silencio Dios en ese sentido. Y Israel, el país de Israel, hermano, estuvo gobernado. Aquí es donde entra la historia, y yo también se los he estado explicando a lo largo de todos los profetas menores. Son 4 reinos, 4 imperios. El de Babilonia ya pasó. Ese le tocó al profeta Daniel, ¿se acuerdan? De ahí viene los medos y los persas, que es este tiempo. A ellos les dieron permiso. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el persa que le dio permiso al pueblo de Dios de levantar su templo? Ciro
Ciro el Grande. Mi hermana va a pasar. Yo sé que va a ser su primer año, pero si usted le echa ganas, va a ganar, hermanita. Primero Dios, va a ver. Usted está aplicada. Después de Persia viene Grecia. Y de Grecia viene Roma. Todos estos imperios están dentro de los 400 años. ¿Sí quedó claro? Estos tres. Va a haber un cambio de Persia a Grecia. ¿Y de Grecia a quién? A Roma. Israel estuvo bajo el control del imperio persa en el año 532 al 332 a.C. Los persas permitieron a los judíos practicar, hermano, y les dio permitido de reconstruir y de tener adoración en el templo. Mire, vayamos a la palabra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 y 23. Vamos a ver algunas citas, hermano, porque vamos a terminar este libro ya. Segundo libro de Crónicas 36, 22 y 23. Mas al primer año de Ciro, el rey, el Ciro el Grande, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, profeta, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ¿usted el 23? Así el rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien hay entre vosotros y todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y su hogar. Ellos, acuérdense que perfectamente que ellos les dieron permiso a través de este Ciro el Grande. Después de este periodo, hermano, viene Alejandro Magno. Este sujeto, que todos lo conocemos a través de la historia, macedonio, empezó ahí con una ciudad pequeña en Macedonia, fue creciendo, creció mucho. Pero pues dicen los historiadores que le gustaba el América, ¿no? Que le iba a la América. Tenía muchas mujeres, etcétera. Él derrotó a Darío, que era rey de Persia. También acuérdense que hay muchos Daríos, y yo le mencionaba que Darío en específico. Impuso el gobierno de Grecia, hermano, el gobierno griego. Alejandro Magno fue estudiante de Aristóteles. Fue educado en filosofía, en política griega, todo esto, hermano. Y el imperio de Israel o el país de Israel fue manipulado por Grecia. Es muy importante porque mucha de la palabra de Dios está convertida, usted lo ha escuchado, que viene de tal raíz griega, porque influyó sobre todo el Nuevo Testamento. ¿Sí quedó claro? Muchas de las palabras del Nuevo Testamento vienen en griego, porque ya estaba la influencia, estaba el poder de Alejandro Magno y de los griegos. Alejandro Magno, hermano, cuando muere, también vino en la palabra, por eso es que Daniel ve en sus bestias, el leopardo, ¿cuántas alas tenía? 4, ¿no? Y la historia marca que Alejandro Magno fue traicionado sus 4 amigos, sus 4 generales tomaron el control. Ahí está. Entonces Alejandro Magno, hermano, estuvo ahí. De ellos, de los griegos, vienen los romanos. Los romanos, hermano, que es ya en el periodo de Cristo, que vamos a ir viendo. Después de la muerte de Alejandro, fue gobernada por una serie de sucesores, como el rey Antíoco Epifanes. Hizo mucho más, hermano. Ahí, ahorita vamos a ver algunas cosas importantes. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vayamos a Marcos 13:14, por favor. Marcos 13:14. Ya está, ayúdeme a leerlo, por favor. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En todo este periodo, con los gobiernos que le menciono, los imperios, cazaban a los cristianos. Tanto los persas les dieron chance como los griegos. Pero quien ya no dio chance, ¿quiénes eran? Los romanos.
los romanos, hermano, ya no daban chance a los judíos. Y seguimos en este periodo de los 400 años. Dentro de estos 400 años, hermano, que no hubo palabra, se levantaban diferentes sectas, por ejemplo, fariseos, saduceos, y todos esos feos, hermano, se levantaron en este periodo. También en este periodo, hermano, es algo importante de este periodo de los 400 años, que hay unos libros que no entraron en la Biblia que usted tiene. Este periodo, hermano, como Dios lo cerró, lo cierra ¿con quién? Con Malaquías. Ya no hay más. Entonces, pues obviamente en 400 años, pues a alguien se le ocurre escribir, hay sectas, etcétera. Entonces hay 7 libros que se llaman deuterocanónicos. Estos, hermanos, son 7 libros que no entraron en su Biblia de 66 libros. Se ocupan de referencia, de historia. En estos que le voy a mencionar viene tal cual la historia de Alejandro Magno y de otros. Se levantaron, hermano, estos libros llamados deuterocanónicos o del segundo canon. Eso es lo que significa. Son los libros de Tobit, Judith, primero y segundo de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría y Baruch. Estos, hermano, se levantaron en ese periodo, aproximadamente en el 250 antes de Cristo. Y estos, hermanos, son considerados apócrifos o falsos. Usted los puede leer como referencia, como lectura de historia, hermano, pero no los ocupamos para dar una cita. ¿Sí quedó claro? No los ocupamos para escudriñarlos, porque sí creemos que Dios cerró el libro en Malaquías. ¿Sí quedó claro? Aquí se levantaron, por ejemplo, los macabeos. Estos macabeos, hermano, eran guerrilleros, pandilleros, hermano, y se levantaban a pelear. Estos eran una secta, hermano. Entonces, este periodo, hermano, que se le conoce de muchas maneras, de los 400 años, periodo intertestamentario, el periodo del silencio, es meramente cuando Dios ya no dio palabra a nadie. A nadie, hermano. Estaba su lectura que conocemos, pero ya no levantó a ningún profeta. Y va a cerrar de una manera fuerte. Ahorita vamos a ver. Va a cerrar Malaquías de una manera fuerte. De tal manera, hermano, que es como cuando usted ha visto una película y ya acabó. Y la cortan. ¿Sí ha visto o no? La cortan de una manera abrupta. O sea, no hay ni escena postcréditos. En este libro corta de una manera abrupta. Se le dio al profeta Malaquías solo 4 capítulos y el último corta, no dice, ay, hasta luego, nos vemos, que Dios los bendiga, cuídense. No, corta, hermano. Es por eso que se levantaron tantos, hermano, a hacer diferentes tipos de libros. Algunos también, por ejemplo, hay escritos del profeta Daniel. Hay escritos del profeta de Esdras, o sea, hay todavía Esdras 2, pero Dios ya no lo permitió. Hay que tener cuidado, hermano. Usted puede tener sus libros de consulta, pero no para escudriñar. ¿Sí quedó claro ahí? Bien, a estos 7 libros se le llama la Septuaginta. Estos libros, hermano, no se consideran dentro de nuestro canon, son falsos, son apócrifos, son ocultos, está oculto en ese sentido, hermano. Y posteriormente a esto, hermano, es cuando va a venir la vida de Juan el Bautista, que ahorita lo vamos a conectar, y la vida del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Bien, ahora, le reitero, se levantaron los saduceos, los fariseos, que estaremos viendo cuando veamos la vida de Juan el Bautista. Y bien,
Vamos a continuar. Vayamos al versículo 3 del capítulo 4. Ese es un poco de historia, hermano, que yo espero que le haya quedado claro. Por qué es un periodo, qué se levantó, qué es lo que no podemos aceptar y recibir. Usted los puede leer. Pero la palabra de Dios corta aquí, en Malaquías, versículo 6. Hollaréis, pisaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 4, usted léalo, por favor. Acordaos de la ley de Moisés, tu siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí, hermano, vamos a ver dos personajes del Antiguo Testamento, o Moisés casi al principio, vamos a decirlo así. Aquí hay dos personajes muy importantes, que es acordarnos de la ley que Moisés escribió, que Dios le dictó, el cual era su siervo, al cual encargué en el monte Horeb ordenanzas y leyes. Todos entendemos, hermano, que son los 10 mandamientos. Son las leyes morales o conductuales. Son, hermano, las que nosotros tomamos la decisión si lo hacemos o no. Estas leyes morales, hermano, que Dios le dio a Moisés, dice claramente que hay que acordarnos. Aquí yo interpreto, no sé usted, que es para decir, va a haber algo, y lo que yo quiero cerrar es decirles que no se olviden de la palabra de Dios. Tú, hermano, puedes estar en una situación parecida, no sé cuánto tiempo has estado, hermano, sin la palabra de Dios. Si alguien ha pasado por algún momento difícil, hospital, cárcel, hermano, de tal manera que tú no puedas tener una proximidad, una Biblia. Pero lo que sí tenemos nosotros, hermano, si así lo permite Dios, es la memoria. Y algo que podemos tener nosotros siempre en nuestros corazones es la palabra de Dios. Y no nos debemos de olvidar de la ley de Dios. La escribió Moisés, su siervo. Pero la ley de Dios, hermano, debe de estar tatuada en nuestros corazones. La palabra de Dios, hermano, debe de estar impregnada en nuestros corazones. No debemos de olvidar sus ordenanzas y todas las leyes, hermano, y toda la palabra que Dios nos ha dado. Así sea un periodo más largo, hermano. Imagínate, 400 años son mínimo, en ese entonces vamos a ponerle 4 generaciones. De hoy por hoy, hermano, ya si viven 80 años, ¿cuántas generaciones son? 5 generaciones, hermano. Imagínate 5 de tu apellido, 5 de tu familia sin conocer la palabra de Dios. Ese es un periodo de silencio, hermano. Pero a lo mejor a alguien de tu familia, de tu generación, se acuerda que hay una palabra, que hay una ley, que hay unos mandatos morales que todos debemos de cumplir para agradarle a Dios. Eso es importante, hermano, recordar. Ahora, este personaje que nos recuerda de Moisés junto con Elías, quizás no sea casualidad que aparezca en lo último y aparezca tiempo después, hermano, con el Señor Jesucristo. 2 grandes siervos, hermano, de nuestro Dios, que le sirvieron, que hicieron y que Dios los va a utilizar más adelante, ya sea con el Señor Jesucristo y muchísimo más adelante, según la interpretación y revelación en Apocalipsis que vimos, que van a ser los 2 olivos que viene en Zacarías, que son los 2 testigos. Mire lo que dice el versículo 5. El espíritu de Elías, hermano, lo debemos de despertar. He aquí, yo os envío el profeta, ¿a quién? Elías. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Una vez más, refiriéndonos a la segunda venida del Señor Jesucristo, que no va a venir como vino con el pollino, en paz, voy a pasar, me dan permiso. No. El día del Señor Jesucristo, su segunda venida será violento, no será amigable. Y no va a venir en un pollino, va a venir en un caballo. Va a venir con su espada desenvainada, lo hemos estado escudriñando a lo largo.
y va a venir, y por eso lo describe por última vez, grande y terrible. Antes de que venga ese día, Dios envió el espíritu de Elías. Es aquí nuestra conexión con lo que vamos a estudiar. Yo sé lo que les prometí a algunos. Voy a cumplir, terminando al profeta Juan el Bautista. Este espíritu del profeta Elías lo trae y es conectado con el profeta Juan el Bautista. Esta profecía es para él. Él es el profeta que va a venir tiempo después con el espíritu de Elías, hermano. Imagínense, hermano, qué poderoso es eso. Una persona que no ha nacido, que mínimo son 400 años, que no ha nacido, que va a nacer, pero va a nacer con un espíritu, con una unción como la del profeta Elías. Nosotros, hermano, en los próximos domingos, 2 o 3 o 4, no sé, estaremos viendo la vida del profeta Juan el Bautista. Y de entrada vemos que sobre su vida, sobre su persona, trae consigo el espíritu ¿de quién? Del profeta Elías. ¿Quién es el profeta Elías? ¿Quién fue el profeta Elías? Un siervo que hizo grandes milagros, grandes señales, que Dios se manifestó en él. Y este profeta, Elías, hermano, como todos los profetas que debemos de ser, o todos los profetas que deben de ser, deben de traer algo. No solamente es a levantarse y decir juicio, no. El profeta Elías trae un espíritu en especial, un espíritu, hermano, que todos nosotros debemos de hacer y decir. Ahorita le voy a decir cuál es. Usted recordará muchos de los milagros y señales que hizo el profeta. Desde ganar por medio, nuestro Dios ganó allí a 850 profetas falsos, apócrifos. Les ganó, hermano, porque él quería traer algo. Fíjese bien qué es lo que trae el profeta o el espíritu del profeta Elías. Versículo 6, presta atención. Él, el espíritu de Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? Maldición. Sugiere, hermano, que el profeta Juan el Bautista iba a traer la misma autoridad espiritual que el profeta Elías. Esta es una conexión importante, hermano, porque cerramos con esta profecía y 400 años después nace el profeta. Trae la misma autoridad espiritual, la misma misión profética que Elías, la esencia. Trae, hermano, la capacitación para cumplir deberes divinos y trae una palabra, hermano, fuerte. El profeta Juan el Bautista, hermano, no se andaba entre las ramas. Eso lo estaremos viendo. Y el profeta Elías tampoco. Él no dijo, a ver, ¿cuántos son? No. Dio permiso o dio primero que los Baales se presentaran y sacaran su milagrito. Se burló de ellos, se mofó. Y entonces descendió el poder de Dios y los consumió. Esta conexión no es una reencarnación, hermano, No. Dios tiene el poder, hermano, de levantar personas
con este espíritu. Y usted también lo puede tener. Ahorita va a ver. Usted y yo, hermano, podemos tener el espíritu de Elías, porque también nos dedicamos a predicar, ¿o no? No es una reencarnación, sino es una encarnación del Espíritu de Dios, hermano. Es una encarnación del espíritu de Elías con el profeta Juan el Bautista. Juan, al igual que el profeta Elías, fue llamado a preparar el camino. En eso nos parecemos, hermano. Nuestro deber, y lo vimos, es preparar el camino para la venida, para la segunda venida ¿de quién? De Cristo. Ese es nuestro trabajo. ¿Se acuerda que lo vimos? Ese es el trabajo de un ¿qué? A ver si se acuerda. De un mensajero. Juan el Bautista era un mensajero. Todos nosotros somos mensajeros de Dios y preparamos el camino. Juan el Bautista fue enviado a preparar el camino de Cristo la primera vez, ¿se acuerda? La tarea y la labor después de él es de nosotros, preparar el camino para cuando Cristo venga. El profeta Juan el Bautista, hermano, fue enviado a esta nación antes de la primera venida del Señor Jesucristo a Israel, en el espíritu y en el poder de Elías. Imagínense, hermano, cómo vamos a iniciar para el próximo, con esta predicación, con esta profecía de que iba a nacer alguien con el espíritu de Elías. Mire lo que dice Lucas 1:17. Hablando de Juan el Bautista. ¿Ya está? Irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien ¿qué? Así como cierra Malaquías, va a iniciar el Nuevo Testamento, pero inicia con la vida de alguien. Si tú estás en esta vida, en este mundo, tu vida debe de iniciar algo que quizás alguien haya terminado. Ahí tienes a tus antepasados. Quizás tu madre, tu abuela, un familiar te trajo a los pies de Cristo. Él inició. Tu deber es continuar. Y si tú vas a morir, tu deber es preparar a tus hijos para lo que venga. Mire, el poder y el espíritu del profeta Elías lo iba a tener una persona. Es profecía, hermano. En este periodo, hermano, fue cuando se mostraba la misericordia y el perdón. Todos los profetas, hermano, deben demostrar a Dios como misericordioso y que perdona. Es por eso que había un profeta de los 12 que vimos, uno no le gustaba eso. ¿Quién es? Jonás. Él dijo claramente: yo ya sabía que los ibas a ¿qué? A perdonar. Un verdadero profeta de Dios lleva al pueblo a la misericordia y al perdón. Su estilo, su carácter, su temperamento es distinto, hermano. Jonás también era enojón y colérico, al igual que el profeta Juan el Bautista. Pero uno era enfocado para enojarse y decir no y no. Egoísmo. Pero el otro era enojón, explosivo, hablaba con palabras duras, pero te llevaba al arrepentimiento. El espíritu del profeta Elías, hermano, es nada más y nada menos que la reconciliación. Diga conmigo: la reconciliación.
Quizás el verdadero Elías no era tan duro como Juan el Bautista, pero te lleva a la reconciliación. Tú, no me digas que no. Te has enojado con tu señora o tu señor esposo de una manera fuerte, quedita, más o menos, lo que sea. Pero te tienes que llevar a la reconciliación. Si te enojaste de una manera fuerte, hermano, como quizás era el profeta Juan el Bautista, en algún momento llega en ti la prudencia y decir, creo que debemos reconciliarnos. El espíritu del profeta Elías que traía Juan el Bautista era el espíritu de la reconciliación. Por eso dice claramente ahí que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Porque hoy por hoy, hermano, y antes, habían peleas. Los hijos se salen de sus casas. Los hijos se levantan contra sus padres, los padres se levantan contra los hijos y es una revuelta espiritual tremenda, hermano. El espíritu y el poder de Elías, hermano, es la reconciliación. ¿Cuál es esa labor? Reconciliarnos con Dios. Porque quizás los hombres, por orgullo, por soberbia, por arrogancia, por egoísmo, tardamos en reconciliarnos. Pero este espíritu, hermano, hace a que tú entres en conciencia, en un redarguir y decir, puede venir el día del Señor cualquier momento y yo no me arreglé con mi familiar. Si algo les duele en las muertes, en los funerales, hermano, es decir, y todos lo dicen, le hubiera dicho esto. Lo último que le dije es, muérete. Y se murió. Ojalá no hubieras nacido. Y ocupan esas palabras, y me arrepiento y de ser tu padre, y me arrepiento de ser tu madre. Hermano, palabras fuertes que no me va a dejar mentir, que se dicen. Y viene la muerte, hermano. Y ya no hay manera de decírselo. Al igual el que se murió, todavía en sus últimos minutos de muerte, terco, arrogante, egoísta, hermano, y no pide perdón. Pero la reconciliación que nos debe de importar, hermano, es la de Dios. Yo no sé lo que tú hayas hecho, porque tú también eres hijo, eres padre, somos hijos de Dios. Y Dios busca la reconciliación. De hecho, a eso vino el Señor Jesucristo, a reconciliarnos con el Padre. Miren lo que dice Mateo, vayamos a Mateo 17, 10 y 13, y ahorita vamos a ir cerrando. Mateo 17, 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga? ¿Qué? Primero. ¿Estará hablando del profeta Elías? No, diga conmigo, no. Del espíritu de Elías, que es la reconciliación. Primero es la reconciliación, hermano. Tú no te puedes reconciliar con Dios y decirle, Dios, yo no me voy a reconciliar hasta que yo venga al último día. No, por eso es que no hay día, no hay hora, no hay fecha, no hay cita, no hay lugar, no hay nada, hermano, que diga la palabra que Cristo va a regresar. Porque ahí sí vamos a buscar toda la reconciliación, ¿verdad? Si tú supieras, hermano, que algún familiar se te va a morir mañana, y sabes que aparte que te debe, estás enojado, vas y buscas ¿qué? La reconciliación. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará ¿qué? Reconciliación, diga conmigo, reconciliación. Este libro cierra, hermano, con una reconciliación. Habló fuerte el libro, usted puede ver todos los vídeos. Habló fuerte el libro, habló fuerte el profeta Malaquías,
pero cierra con la reconciliación. Hayas engañado a tu esposa, te hayas casado con una incrédula o incrédulo, hayas engañado también a tu esposo, porque también se vale, estés ofrendando y diezmando mal, le estés robando a Dios, estés entregando mal las ofrendas, hay una reconciliación. Mas os digo que Elías ya vino, tanto Juan el Bautista, que es el que nació con ese espíritu, como también el Señor Jesucristo, pero aquí ya está hablando de Juan el Bautista, y no le ¿qué? Conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre, ¿cómo? Usted el 13, por favor. Entonces los discípulos comprendieron que les había dado Juan el Bautista. A él en específico, hermano, en esta conexión que estamos teniendo con el siguiente y el último profeta que vamos a ver, el profeta Juan el Bautista traía este espíritu. Nosotros también lo podemos traer, hermano, porque nos ha encomendado que a través del Señor Jesucristo, tu predicación, tu enseñanza, tu forma o tu manera de evangelizar a alguna persona es a través de la reconciliación. Tú no la haces porque pues, no podemos. Quien la hace es Cristo. Vamos a cerrar con 2 versículos muy fuertes. El primero, hermano, dice así la palabra de Dios. Vayamos a buscar, por favor, a Romanos 5:10. Después del profeta Juan el Bautista vino Cristo, y él también su labor era reconciliarnos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados ¿con quién? Con Dios. ¿A través de qué fuimos reconciliados? Por la muerte ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Mucho más estando reconciliados seremos ¿qué? Yo no sé, hermano, si tú vayas a entrar el día de mañana en un periodo de silencio, hermano, yo no lo sé. Si fuese el caso, hermano, diría el pastor, Dios guarde la hora, Dios no lo quiera. Es una coma, o sea, que caigas en coma, que caigas, hermano, en alguna situación difícil. La cárcel, la primera instancia, ya después ya sí te dejan meter hasta lo que sea. Pero de tal manera que tú no puedas escudriñar la palabra, no puedas tener acceso a la palabra, hermano. Es un periodo de silencio. Debes de recordar que todo lo que tú has hecho mal, debes de buscar una reconciliación con Dios. Eso es lo principal, hermano. No se te olvide. Sea lo que vaya a pasar el día de mañana en tu vida, pasado, cualquier otro día, hermano, busca la reconciliación, porque Dios llama a sus hijos en cualquier momento. Cualquier momento, hermano. Seas tú, algún familiar, alguien, hermano, Dios los llama y no da explicaciones. No te dice, no, mira, me lo llevé porque no, hermano. Por eso es que es tiempo que puedes ocupar reconciliándote. Último, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 18, el más importante, hermano, acerca del espíritu de la reconciliación. ¿Ya está? Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién? ¿Quién qué? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué nos dio? El misterio de la reconciliación. No cualquiera lo entiende, hermano. Un verdadero hijo de Dios se reconcilia, hermano. Primero con Dios te reconcilias. Es decir, aceptar tus errores, tus pecados y decir, Padre, yo quiero reconciliarme, restaurar la relación. Eso es reconciliar, hermano. Y si tienes conflictos afuera, reconcílialos. Antes, claramente cierra el libro, antes de que venga el día terrible, hermano. Antes de que lo traiga con maldición. Cuando ya no puedas hacer nada, hermano. Así que el día de hoy, hermano, cerramos el último profeta menor, conectándolo con el profeta Juan el Bautista, que los estaré yo esperando el próximo domingo, hermano. Ahorita